Bien, muchachos, vamos a pasar a la tercera, a la tercera sesión del día de hoy, la tercera hora. Bien, muchachos, como decía, vamos a pasar a la tercera hora, donde vamos a la tercera sesión del día de hoy, en la que vamos a evaluar el tema del capítulo 4 que corresponde a el análisis económico y financiero. Hemos dicho que digamos, es el capítulo donde se va a trabajar con el tema de costos, o sea, recolectar los costos de la mejora, ¿no? En primer lugar. Y para desarrollar los costos de la mejora, lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los componentes, ¿no?, que han intervenido en la mejora, ¿sí? Es decir, todos los recursos que se han utilizado en la mejora y que nos han permitido elaborar, ¿no?, todo el proceso con sus respectivos costos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿ok?, los componentes del proceso de mejora y, en segundo lugar, agruparlos, clasificarlos y con esa clasificación elaborar una tabla, ¿no?, en la que tengamos, ¿no?, la identificación de cada uno de los costos y por rubros, ¿no? Por ejemplo, mano de obra, materiales y equipos, instrumentos, ¿no? O sea, todo por agrupados en rubros, lo presentamos en una tabla y esa tabla la sumamos, pues va a tener subtotales y el total va a ser, digamos, el monto que corresponde a la inversión hecha para la implementación de la mejora. ¿Ok? Una vez que se tenga este monto que corresponde a la implementación de la mejora, donde tenemos el detalle, está rubro por rubro, con los detalles correspondientes, entonces lo siguiente va a ser, pues, determinar, por ejemplo, los costos de producción, ¿no? Porque nosotros estamos involucrados en el tema de la mejora y como tal tenemos que tener el costo de producción, ¿no?, que involucra la elaboración del producto. Entonces, como nosotros estamos directamente inmiscuidos en el tema de la mejora de un proceso, la mejora de planta o en una línea de producción, entonces tenemos que tener bien definido el tema del costo de producción. Al respecto, acá le pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos, obviamente es un modelo que nos va a ayudar a determinar los costos de producción. Ahora, los costos de producción la tenemos que determinar en el pretest y en el post-test, es decir, antes y después, ¿no? Por ejemplo, la estructura para el antes y para el después va a ser la misma, ¿no? La estructura es la misma. Entonces, por ejemplo, podemos ver, tenemos que identificar para determinar nuestro costo de producción los costos directos. Dentro de los costos directos tenemos los materiales directos, ¿no? El material directo que interviene como parte componente del producto y la mano de obra, ¿no?, también directa. O sea, todos aquellos operarios, colaboradores que participan en el proceso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar, ¿no?, por cada uno de ellos la cantidad que se utiliza, las unidades correspondientes, ¿no?, el total, y lo más importante es el tema del costo, el costo unitario, para que al final tengamos los totales, ¿no?, mejor dicho, los subtotales.
por ejemplo, el total de los materiales más el total de la mano de obra me va a dar un subtotal, ¿no? Que sumado me va a dar pues, los costos directos, lo mismo, el mismo procedimiento vamos a hacer para los costos indirectos de fabricación, donde, como ustedes ya saben, son todos aquellos elementos que no son parte del producto, pero que intervienen en el proceso, ¿no? Igual tenemos que identificar la cantidad, su unidad de medida, ¿no? El costo total, ¿no? Y el subtotal que nos va a arrojar la suma de todos estos componentes. Asimismo, también tenemos la mano de obra indirecta, que generalmente pues están las personas que están dentro de planta, que participan indirectamente en el proceso, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un personal de mantenimiento, un supervisor, etc. Los cuales también pues se le tiene que cuantificar, ¿no? En unidades monetarias, ¿no? Digamos su emolumento, su sueldo, y lo tenemos acá el subtotal, que es la suma de los dos. Asimismo, dentro de estos costos indirectos tenemos los servicios, ¿no? Luz, agua, servicios básicos, ¿no? Combustible, energía, por ahí, que también son parte del proceso y también se cuantifica. Entonces ahí tenemos los costos directos, tenemos los costos indirectos, pero también tenemos que incluir los gastos administrativos, ¿no? Por ahí un jefe de planta, el director, ¿no? El gerente, ¿no? O sea, la parte administrativa, una secretaria o un personal administrativo, etcétera, ¿no? De tal forma de que también se cuantifique en términos monetarios su emolumento, su sueldo de cada uno de ellos, y la suma nos va a dar también un total, un subtotal, perdón. De tal forma que sumemos los subtotales y vamos a obtener el total general. Ese total general es el costo de producción total de un periodo. Lo dividimos entre las unidades que se fabrican en ese periodo y obtendremos el costo unitario. Ese costo unitario es el costo unitario de producción, ¿no? Por cada unidad de producto que vamos a tener antes, o sea, en el pretest. Ese mismo procedimiento tenemos que hacer para el post-test, es decir, después de la mejora, ¿no? En la que la estructura es la misma, pero como nosotros ya sabemos, ha mejorado, ¿no? O sea, se ha mejorado. El producto de la, valga la redundancia, producto de la mejora, ha mejorado, ¿no? La producción, por ende, la eficiencia, la eficacia y la productividad. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que acá tenemos un costo unitario de 87.9 y después de la mejora, en el ejemplo tenemos un costo unitario de 66.1, es decir, mejoró la producción, mejoró la productividad, pero a la vez nos permitió también disminuir los costos. ¿Por qué? Porque obviamente se está utilizando, se está optimizando los recursos, ¿no? Eso implica que también se han reducido los costos de producción, que si hacemos una comparación, pues es relativamente menor, ¿no? De 87.9 a 66.1. Ahora, lo que tenemos que determinar es, comparando, analizando ambos cuadros, es determinar cuál es el beneficio, ¿no? Que en realidad repercute en lo que es la empresa. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que producto de la mejora ahora se produce más. Es decir, en el ejemplo se tiene que la producción en el antes era de 300 pines, ¿no? Por mes. Es decir, se tenía una producción diaria de 10 pines por mes y después se produce 13. Quiere decir que hay un aumento, una mejora. Y eso lo tenemos que traducir en términos monetarios, es decir, en unidades monetarias, y vamos a decir que en el antes el costo para 300 unidades era de 25.528. Hoy
después de la mejora, el costo para esa misma cantidad de unidades a producir es de 20.282. Es decir, entre ambos hay un ahorro de aproximadamente 5.000, ¿no? Más de 5.000. Eso es el beneficio o ese es el ahorro que genera la mejora, ¿no? En el proceso. Y justamente eso nos va a servir para determinar la evaluación económica financiera, pues porque ahí hay, digamos, un monto monetario que es el beneficio para la empresa. En este caso se traduce en términos de ahorro, ¿no? Es decir, se está ahorrando, acá tenemos el monto exacto, 5.246.23, ¿no? O sea, hay un ahorro en el periodo de 5.246 soles, ¿no? En unidades monetarias. Entonces, para una inversión de, hecho el cálculo, se tiene la inversión que corresponde a, vamos a ver, por acá está el monto, para una inversión de 3.600, que es la inversión para la implementación, ¿no? De la mejora. Entonces se tiene un beneficio mensual de 5.246. Entonces si nosotros esto lo proyectamos, porque este beneficio no va a ser solamente en un mes, sino va a ser a lo largo de todos los periodos que van a suscitarse de acá hacia adelante. Entonces podría hacerse la evaluación, por ejemplo, en 6 meses, ¿no? Suficiente, como para demostrar que efectivamente, ¿no? Ha habido un beneficio para la empresa, ¿no? Entonces con eso se tendría que elaborar una especie, un flujo de caja, por ejemplo, donde se tiene la inversión inicial, que es en el periodo cero de 3.600 como inversión, y el resto de los meses, pues el ahorro que se está generando, ¿no? Que es de 5.246.3 o .2. Entonces, con eso se puede trabajar tranquilamente para hacer los cálculos de los ratios financieros que nos van a indicar efectivamente si el beneficio que se ha obtenido es significativo, ¿no? Para determinar, pues, la viabilidad del proyecto. Entonces quiere decir que podemos hacer el cálculo del beneficio-costo, se puede hacer el cálculo del valor actual neto, se puede hacer el cálculo de la tasa interna de retorno. Para ello, pues tenemos que tener nuestro flujo de caja, que es el instrumento financiero que nos va a ayudar a hacer ese cálculo. Y con ello tranquilamente podemos determinar la evaluación. Es decir, si tenemos que seguir todo este proceso, ¿no? En primer lugar, como decía, de recolectar la información respecto a todos los elementos, todos los materiales, todos los rubros necesarios para realizar la mejora, cuantificado en términos monetarios. Una vez que tengamos esa información, la tenemos que agrupar, o sea, clasificar y agrupar en rubros, por ejemplo, mano de obra, ¿no? Por ejemplo, materiales, ¿no? Y luego, pues, otros, ¿no? Otros componentes que han sido necesarios, ¿no? Para realizar la mejora. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que desarrollar para construir este capítulo que corresponde al análisis económico financiero. Si nosotros observamos nuestro esquema, esto es viabilidad, pero igual, a ver, vamos a ver. En viabilidad tenemos el aspecto económico financiero, pues justamente nos piden eso, ¿no? El flujo de fondos, por ejemplo, nos piden la estructura de costos que tenemos que tener. ¿Para qué tenemos el flujo de fondos? Para hacer el análisis del costo-beneficio, ¿no? Entonces, eso es importante, muchachos, para poder empezar a desarrollar con éxito, como hemos estado desarrollando siempre, el capítulo que corresponde lo que sigue al capítulo 3 para los que han estado haciendo estudio de mejora y para lo que sigue al capítulo 5 para los que están haciendo viabilidad.
En realidad la diferencia entre los que están haciendo mejora y los que están haciendo viabilidad básicamente está en este punto, que corresponde a, vamos a ver, acá está, al presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de los que están haciendo viabilidad es necesario no solamente hacer el cálculo de las inversiones, sino también del capital de trabajo, ¿no? Del capital de trabajo inicial. ¿Por qué? Porque es un proyecto para empezar un negocio, ¿no? Para instalar, poner en funcionamiento un proyecto, una empresa, un negocio. Entonces implica que tenemos que tener el monto que corresponde a las inversiones, pero además tenemos que tener calculado el capital de trabajo. Entonces esto sí se tiene que hacer en lo que es viabilidad. En cambio, en lo que es mejora solamente tenemos que elaborar un cuadro, ¿no? De costos, ¿no? De la implementación, que en realidad para nosotros va a ser justamente la inversión necesaria para hacer el cálculo, ¿no? De los ratios financieros, ¿no? El beneficio-costo, y por ahí podemos utilizar el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que al final nos va a servir justamente para hacer la evaluación económica financiera. Pues bien, entonces muchachos, eso es lo que hay que ir avanzando en este capítulo. Pues con lo que ya hemos desarrollado en el capítulo 3, para los que estamos haciendo mejora, pues ya estamos en la capacidad de poder identificar los componentes de la tabla correspondiente a los costos de la inversión, ¿no? Y con ello construir o identificar también, ¿no? Y construir nuestros costos de producción antes y nuestros costos de producción después con la mejora. Y ahí pues calcular, ¿no? El beneficio o el ahorro que genera esa mejora en la empresa. Entonces básicamente en eso consiste, digamos, el avance que tenemos que ir desarrollando en este capítulo. Ok, muchachos, eso es lo que les quería indicar nuevamente, porque teníamos que tener claro lo que corresponde a este capítulo, tanto para los que están haciendo mejora como para los que están haciendo viabilidad, ¿no? Entonces, como decía, hay una pequeña diferencia entre los que están haciendo viabilidad con los que están haciendo mejor. En el caso de viabilidad, pues tenemos que acompañar al cuadro de inversiones el presupuesto o el estimado del capital de trabajo. Y como ustedes saben, el capital de trabajo viene a ser el monto, ¿no? Monetario que es necesario para poder operativizar la empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Durante el cual la empresa tiene obligaciones que hay que cubrir, y hay que cubrir con el capital de trabajo, que es por un determinado periodo en el cual la empresa ya puede ir recuperando por las ventas, ¿no? El dinero fresco que necesita para seguir operativizando la empresa. Entonces, eso también hay que hacer un cálculo dependiendo del tipo de producto que se elabore, ¿no? Entonces, sobre eso, ya como se indicó anteriormente, pues tenemos que tener bien establecido, ¿no? Todos los costos, eso tiene que ver con los costos de producción, ¿no? Porque son costos que hay que cubrirlos durante un periodo, que puede ser mensual o puede ser quincenal o puede ser hasta semanal, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que uno pueda elaborar.
Ok, muchachos, entonces con estas indicaciones creo que ya estamos en capacidad de poder empezar a recolectar datos, ¿no? Acerca de los costos, identificar los costos, hacer el cálculo por los costos por periodo y hacer la clasificación correspondiente para elaborar nuestra tabla, ¿no?, de inversión. Una vez con la tabla de inversión ya pasamos a la siguiente tabla para hacer los costos de producción tanto antes como después. Bien, entonces muchachos, ahí por hoy día esta es, digamos, la parte teórica de la clase que es necesario que ustedes sepan para que podamos entender lo que tenemos que hacer de acá para adelante en los capítulos que continúan, ¿no? En el caso de mejora, el capítulo 4, y en el caso de estudio de viabilidad, el capítulo 5. Y muchachos, hasta ahí la clase teórica de hoy día. Gracias.